Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shalom Aleichem, queridos hermanos y hermanas, en la emuná de nuestro amado Mashiach Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Bakadosh, esté con todos ustedes. Con gran gozo en el Ruach HaKodesh, en el espíritu de santidad, nos reunimos hoy para sumergirnos en las profundidades de la Torah de Adonai, nuestro Padre Celestial. Esta semana, su sabiduría nos guía a través de una doble porción. La parashá número 32, que se llama Bejar, que significa en la montaña, y la parashá número 33, Bejukotai, que significa en mis estatutos, y ambas se encuentran en el Sefer Vaikra Levítico, capítulo 25 al 27. Estas porciones, dadas en el monte Sinaí, nos revelan principios fundamentales sobre la santidad de la tierra, la justicia social, la redención y las consecuencias de nuestra obediencia o desobediencia al pacto. Como creyentes en Yeshua, el Mashiach de Israel y Redentor del mundo, encontramos en estas páginas palabras, un eco profundo y un cumplimiento asombroso en su persona y obra. Hablamos de Yeshua. La parashá Bejar comienza con las leyes del año sabático, el Shemitah, y el año del jubileo, el Yubel. Cada séptimo año la tierra debía descansar, las deudas eran condonadas y los esclavos hebreos liberados. Esta porción, revelada a Moshe Rabenu en el monte Sinaí, es un faro de luz que ilumina conceptos trascendentales como el reposo, la redención, la justicia social y la soberanía de Elohim sobre toda la creación. Como creyentes en Yeshua, nuestro Mashiach y Redentor, descubriremos cómo estos mandamientos ancestrales encuentran su plenitud y significado más profundo en su persona y obra. El año del jubileo, celebrado después de 7 ciclos de Shemitah cada 50 años, era un tipo de liberación aún mayor. La tierra todavía volvía a sus dueños originales y todos los esclavos hebreos eran puestos en libertad. Estas leyes no solo regulaban la agricultura y la economía, sino que enseñaban a Israel la soberanía de Adonai sobre la tierra y también sobre la vida. La importancia del descanso también es un tema importante, la justicia y la compasión hacia los pobres y endeudados. Personajes claves no son individuos específicos, sino el pueblo de Israel en su conjunto como comunidad del pacto, y Adonai como el dador de la Torah y nuestro Redentor. Amén. Por su parte, la parashá Bejukotai se enfoca en las bendiciones que seguirán a la obediencia a los mandamientos de Adonai y las severas maldiciones, en la tojajá en hebreo, o reprensión también puede significar, que resultarían de la desobediencia. Amén. Las bendiciones incluyen lluvia en su tiempo, cosechas abundantes, paz en la tierra, victorias sobre los enemigos y, lo más importante, la presencia de Adonai morando entre su pueblo. Las maldiciones, mis amados hermanos, son una imagen aterradora de enfermedad, hambre, derrota, exilio y desolación. Sin embargo, incluso en medio de la advertencia más sombría, hay una promesa de restauración si el pueblo se arrepiente, ¿verdad? Esta porción incluye leyes sobre votos, los nedarim, y valoraciones alajim, y dedicaciones de personas, animales, casas y campos a Adonai, y también nos habla de la ley del diezmo. Esta porción, que culmina el libro de Vaikra, Levítico, es una trascendencia monumental, mis hermanos, pues nos presenta el corazón del pacto, las bendiciones de la obediencia y las dolorosas consecuencias de la desobediencia, así como las leyes sobre los votos y las valoraciones. Que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, mis hermanos, ilumine nuestra mente y abra nuestro corazón para recibir la riqueza de esta palabra y para ver
con claridad meridiana cómo cada J y cada tilde apuntan a nuestro Mashiach, Yeshua, la Torah viviente, la Torah hecha carne. En un contexto histórico, estas porciones fueron dadas a Moshe en el monte Sinaí, después del éxodo de Egipto y antes de la entrada a la tierra prometida. Son parte del código de santidad de Kedushá, que define cómo Israel debería vivir como un pueblo apartado para Adonai. Espiritualmente, estas leyes buscan formar un carácter nacional basado en la emuná obediente, en la provisión de Adonai, la justicia, tzedaká, y la misericordia, Gesed en hebreo. La tierra misma es vista como santa, perteneciente a Adonai, y su trato refleja la relación de Israel con su Elohim. Desde el inicio vemos cómo estas porciones apuntan a Yeshua. El concepto de Shemitah Yovel prefigura el descanso y la liberación definitivos que Yeshua nos trae, ¿verdad? De hecho, él mismo proclamó el año agradable del Adón en Lucas 4, 18, 19, citando a Isaías 61, ¿verdad? Que tiene fuertes resonancias del jubileo. Yeshua, amados hermanos, es nuestro Goel, es nuestro Redentor, que nos libera de la esclavitud del pecado y nos, más bien dicho, restaura nuestra herencia espiritual, ¿verdad? Las bendiciones de Bejucotai encuentran su cumplimiento pleno en la vida abundante que Él ofrece y en la promesa de la Nueva Jerusalén, donde Adonai morará con su pueblo para siempre. Las maldiciones, por otro lado, mis hermanos, nos recuerdan la seriedad del pecado, del cual Yeshua nos redimió al hacerse maldición por nosotros, ¿verdad?, en el madero. Pueden recurrir allá a Gálatas 3:13. Bien. Amados hermanos, como lo hacemos semanalmente en esta serie llamada Orja Parashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros, los creyentes en Yeshua HaMashiach. Este es un buen momento para motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras para juntos comenzar esta lectura y reflexión de estas dos hermosas porciones de la Torah. No sin antes solicitarles que puedan darle like a este video y puedan también compartirlo. Eso nos ayuda bastante como canal. Amén. Bien, comencemos entonces. Vamos a la palabra. Vamos a leer Vaikra 25:2. Entonces, ¿qué nos dice? Dile a los hijos de Israel, cuando ustedes entren en la tierra que yo les estoy dando, la tierra misma observará un descanso de Shabbat para Adonai. Amén. Bien, mis hermanos, este mandamiento establece la Shemitah, el año sabático para la tierra. Cada séptimo año la tierra no debía ser sembrada ni podada. Esto enseñaba a Israel que la tierra pertenecía a Adonai, que él era el proveedor y fomentaba la dependencia de él. También permitía la regeneración del suelo y el acceso de los pobres y los animales a lo que creciera espontáneamente. Era un principio de santidad aplicado al tiempo y también a la creación. En el Brit Hadashah, Yeshua se declara el Adón del Shabbat, ¿verdad? Está escrito en Mateo 12:8, indicando su autoridad sobre el tiempo sagrado y su propósito redentor. El descanso sabático, mis hermanos, de la tierra apunta al descanso espiritual y eterno que encontramos en Yeshua. Vamos a la palabra, veamos Hebreos 4, vamos a ir a Hebreos 4 y vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice, por lo tanto, se establece para el pueblo de Elohim un reposo, Shabbat, para disfrutar, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus propias obras, como Adonai de las suyas. Amén. Bien, pero además Yeshua nos dice algo muy bonito, interesante también, y nos invita en Mateo 11:28. Veamos, Mateo 11:28. Y nos dice, vengan a mí
todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Amén. Hermanos, Yeshua es nuestro verdadero Shabbat, nuestra Shemitah espiritual, ¿verdad? Adonai es el creador y sustentador. Su provisión no depende únicamente del esfuerzo humano. Este mandamiento revela su cuidado por la creación y su deseo de que su pueblo viva en emuná, es decir, en confianza, en fe obediente, ¿verdad? Y de total dependencia a Él. Reconociendo, mis hermanos, que toda bendición proviene de su mano. Es decir, nos llama a una mayordomía responsable y a un ritmo de vida que incluye el descanso y la confianza en su soberanía. Amén. Bien. Vaikra 25, 8, 10. Muy bien. Entonces dice, contarán 7 Shabbatot de años, 7 por 7 años, esto es 49 años. Entonces, en el 10º día del 7º mes, en Yom Kippur, harán sonar un golpe de shofar, sonarán el shofar por toda la tierra. Y dedicarán, nos dice el versículo 10, el año 50, proclamando la libertad para toda la tierra. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. Amén. Este es el mandamiento central del Yovel, del jubileo. Era un año de restauración radical. Las tierras ancestrales eran devueltas, las deudas canceladas y los esclavos hebreos eran liberados. El sonido del shofar proclamaba esta liberación. Era un recordatorio poderoso de que Adonai es el verdadero dueño de la tierra y que la sociedad debería reajustarse periódicamente para evitar la opresión y la desigualdad perpetua. Yeshua inauguró, amados hermanos, su ministerio público en Nazaret, leyendo en la sinagoga el Sefer de Isaías 61, 1, 2. Vamos a Lucas 4, versos 18 y 19. ¿Qué nos dice? El Ruach de Adonai está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres y me ha enviado para anunciar a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados. Y termina el 19 diciendo, y para proclamar el año agradable de Adonai, refiriéndose al Yovel, al jubileo, ¿verdad? Haciendo referencia al Sefer de Isaías, el libro de Isaías, capítulo 61, 1, 2. Entonces, este año agradable del Señor, del Adón, es una alusión clara, amados hermanos, al jubileo, ¿verdad? Yeshua es aquel que proclama y efectúa la verdadera liberación del pecado, de la muerte y del poder del enemigo. En él recuperamos nuestra posesión espiritual perdida, la comunión con Adonai y la herencia de la vida eterna, ¿verdad? Y es que, hermanos, Adonai es un Elohim de liberación, de restauración y de justicia. El jubileo muestra su corazón por los desposeídos, ¿verdad? Y su plan para redimir y restaurar todas las cosas. Esto apunta a la redención final que Yeshua traerá en su segunda venida, cuando toda la creación será liberada de la corrupción, como podemos leer en Romanos 8:21, y seremos plenamente restaurados a nuestra herencia en el reino de Adonai. Amén. Bien, continuemos. Vaikra 25, 20, 21. Y dice entonces, si preguntan si no nos es permitido sembrar cera o recoger la cosecha de lo que produzca nuestra tierra, ¿qué comeremos el 7º año? Entonces yo ordenaré mi bendición sobre ustedes durante el 6º año para que la tierra produzca, nos dice, suficiente para 3 años. Amén.
Hermoso, ¿verdad? Esta, hermanos, es la promesa de Adonai de provisión milagrosa para aquellos que obedecieran la ley de la Shemitah. A pesar de no sembrar en el séptimo año, Adonai les aseguraba una cosecha tan abundante en el sexto año que alcanzaba, como hemos leído, para el sexto, el séptimo Shemitah y el octavo, mientras esperaban la nueva cosecha. Entonces, si vemos esto y analizamos, esto requería una emuná muy, muy inmensa, muy grande, ¿verdad? Yeshua enseñó sobre la provisión de Adonai. Mateo 6, 31 y 33 nos dice que no nos afanemos, ¿verdad? Pues nos dice qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos vestiremos, dice esta palabra, ¿verdad? Pero también concluye diciéndonos que busquemos primeramente el reino de Adonai y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser añadidas, ¿verdad? Entonces, la confianza en la provisión de Adonai, incluso cuando sus mandamientos parecen ir en contra de la lógica humana, es central en la vida del creyente. La multiplicación de los panes y los peces, que se describe en Mateo 14, del 13 al 21, si no me equivoco, es una demostración tangible del poder de Yeshua para proveer abundantemente, ¿verdad? Y es que Adonai, mis hermanos, es fiel a sus promesas y es capaz de proveer abundantemente para aquellos que confían y obedecen su palabra. Este versículo nos desafía a vivir nuestra emuná, pero no por vista, ¿verdad? Confiando en que cuando priorizamos su reino y sus mandamientos, Él va a suplir todas nuestras necesidades y su generosidad, mis amados hermanos, supera nuestra propia comprensión, y por mucho, ¿verdad? No logramos entender cómo es Adonai con nosotros. Amén. Bien. Vamos a ir a leer el versículo 23. La tierra, dice, no será vendida a perpetuidad, porque la tierra me pertenece a mí. Ustedes solamente son extranjeros y residentes temporales conmigo. Bien. Este principio fundamental establece que Adonai es el dueño último de la tierra prometida. Los israelitas eran mayordomos, no propietarios absolutos, ¿verdad? Esta verdad, mis hermanos amados, subyace a las leyes del jubileo y la redención de la tierra. Les recordaba su dependencia de Adonai y su condición de peregrinos, ¿verdad? El emisario Kefa, el apóstol Pedro, nos recuerda nuestra condición espiritual. En Primera de Pedro 2:11, anoten este versículo, nos dice, queridos hermanos, nos habla Kefa y nos dice, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales en este mundo, que no se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre está batallando contra el alma. Y también el autor de Hebreos declara de los patriarcas en Hebreos 11:13 y nos dice, anoten también este versículo, Hebreos 11:13, y dice que todos estos murieron en emuná, sin haber recibido la promesa, pero habiéndola visto desde lejos, fueron persuadidos de ella. Y abrazándola, nos dice, y confesándola, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Entonces, hermanos, como creyentes en Yeshua, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y somos mayordomos de los recursos que Adonai nos da en esta tierra, incluyendo nuestro tiempo, nuestros talentos y cualquier tesoro que podamos tener. Y es que Adonai, hermanos amados, es el soberano Señor de toda la creación, ¿verdad? Todo le pertenece a Él. Esta perspectiva nos llama a la humildad, a la mayordomía responsable, ¿verdad? Y a no aferrarnos a las posesiones terrenales como si fueran nuestras, ¿no? Ni de forma absoluta, es decir, mío, es de Dios, es de Adonai, ¿verdad? Esto nos recuerda que nuestra verdadera herencia es eterna y está asegurada en Yeshua. Amén. Bien. 25:35. Si un miembro de tu pueblo se ha empobrecido, así que no se puede sostener entre ustedes, lo asistirás. ¿Cómo lo harías? Nos dice, con un extranjero o un residente temporal, para que pueda continuar viviendo con ustedes. Amén. Bien, este mandamiento lo que está haciendo es instruir a los israelitas sobre
cómo tratar a un hermano que ha caído en la pobreza. Debían apoyarlo, no aprovecharse de su necesidad, ¿verdad? Y es que la hospitalidad y el cuidado de los vulnerables eran marcas distintivas del pueblo de Adonai. Yeshua, hermanos amados, enfatizó repetidamente el cuidado de los pobres y necesitados, ¿verdad? En la parábola de las ovejas y los cabritos, escrita en Mateo 25:40, dice que el rey les dirá que les aseguro que cada vez, dice, que hicieran estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, me la están haciendo a mí, ¿verdad? Y Yohanan también nos escribe en primera de Yohanan 3:17, nos dice que si alguno tiene posesiones en este mundo, pero ve que su hermano está en necesidad, ¿verdad? Y cierra su corazón contra él, entonces se pregunta, dice, ¿cómo puede entonces el amor de Adonai habitar en él? Entonces vemos mucha hipocresía también en varios hermanos, ¿verdad? Y lo vemos casi a diario. La iglesia primitiva practicaba, mis hermanos, esta generosidad, ¿verdad? Compartiendo sus bienes, como lo podemos leer en Hechos 2, 44 y 45. Y es que, mis hermanos, Adonai tiene un corazón compasivo por los pobres y los oprimidos. Su justicia exige que su pueblo refleje su carácter, ¿verdad?, cuidando de los necesitados. Este mandamiento revela que la verdadera adoración incluye actos de amor y misericordia práctica, ¿verdad? Nuestro amor por Adonai en realidad se lo demuestra en nuestro amor por el prójimo, especialmente, mis hermanos, por aquellos en situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? 25:38. Y aquí nos dice algo hermoso: yo soy Adonai, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y ser tu Elohim. Amén. Bien, hermanos, este versículo es un recordatorio fundamental de la identidad de Adonai y su relación de pacto con Israel. La liberación de Egipto y la promesa de la tierra son actos redentores que establecen la base de su soberanía y el llamado de Israel a la obediencia. Nos dice ser vuestro Elohim, no está hablando de eso, ¿verdad? Implica una relación de pacto íntima y exclusiva, ¿verdad? La redención de Egipto, hermanos amados, es un tipo de la redención mucho mayor que Yeshua logró al sacarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Hebreos 8:10, citando a Jeremías 31:33, nos habla justamente del nuevo pacto, ¿verdad? Hebreos 8:10 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, nos dice Adonai, pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Qué hermoso, ¿verdad? Y hay algo más hermoso todavía, nos dice, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¡Wow! Qué cosa hermosa, ¿verdad? Entonces, a través de Yeshua, Adonai se ha revelado plenamente y ha establecido un nuevo y eterno pacto, ¿verdad? Llamándonos a ser su pueblo santo, ¿verdad? Y es que Adonai, mis hermanos, es un Elohim redentor y de pacto. Sus actos de salvación en la historia, como el Éxodo, por ejemplo, son la base de su relación con su pueblo, ¿verdad? Y el fundamento de sus mandamientos. Su deseo supremo es tener una relación íntima con nosotros, es decir, Él quiere ser nuestro Adonai, ¿verdad? Y que nosotros seamos su pueblo. Esta identidad como pueblo redimido debe, hermanos amados, sin ninguna duda, moldear toda nuestra vida, ¿verdad? Meditemos en eso. 25:42. Porque ellos, dice, son mis esclavos a quienes saqué de la tierra de Egipto. Por lo tanto, no serán vendidos como esclavos. Este pasaje establece una distinción crucial en el trato de los israelitas que caían en servidumbre debido a la pobreza. No debían ser tratados como esclavos de naciones extranjeras, sino como jornaleros o
digamos, huéspedes, porque en última instancia pertenecían a Adonai, ¿verdad? Quien nos había redimido de la esclavitud de Egipto. Entonces, su dignidad como siervos de Adonai debía ser respetada. Rav Shaul, el apóstol Pablo, nos recuerda nuestra identidad en el Mashiach, ¿verdad? En primera de Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, dice, pues a Adonai en vuestro cuerpo y en vuestro ruach, los cuales son de Adonai. Amén. Y también en 1 Corintios 7, 22, 23 nos dice, porque en el Adón fue llamado siendo esclavo, liberto es el Adón, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mashiach. Por precio fuisteis comprados, en este versículo, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. 1 Corintios 7, 22, 23. Entonces, hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Yeshua de la esclavitud del pecado para ser siervos del Adonai viviente, ¿verdad? Esta identidad nos confiere una dignidad inalienable y nos llama a servirle con gozo. Y es que Adonai, mis hermanos, valora la dignidad de cada persona que Él ha creado y redimido, ¿verdad? Su redención de Israel de Egipto fue un acto de liberación que redefinió su identidad, ¿verdad? Ya no eran esclavos de Faraón, sino siervos de Adonai. De manera similar, la redención de Yeshua nos libera para servir a Adonai y nos recuerda que nuestra lealtad primaria es a Él, ¿verdad? Bien, continuemos. Vamos a leer el versículo 3. Si ustedes viven por mis estatutos, observarán mis mitzvot y los obedecen. Amén. Entonces, este versículo marca, hermanos amados, el inicio de la sección de las bendiciones y maldiciones. Establece la condición para recibir las bendiciones de Adonai, caminar en sus estatutos y guardar sus mandamientos, ¿verdad? No se trata de una obediencia meramente externa, sino de un caminar que implica una relación continua y un estilo de vida alineado con la voluntad de Adonai, ¿verdad? En Yohanan 14:15, Yeshua nos dijo claramente, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Y en Mateo 7:21 también nos expresó y nos dice que no todo el que continuamente me repite y me dice, Adón, Adón, Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos. Sino, nos dice, los que han tomado la decisión de vivir cada día haciendo la voluntad de mi Padre Celestial. Amén. Entonces vemos que el nuevo pacto no anula la obediencia, sino que la capacita a través del Ruach HaKodesh, que escribe la Torah en nuestros corazones, ¿verdad? Como nos dice, y está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 33, y también en el libro de Hebreos 8:10. Entonces la obediencia es la evidencia de nuestra emuná y amor por Yeshua. Adonai, hermanos amados, desea una relación de pacto con su pueblo caracterizada por la obediencia amorosa. Sus mandamientos no son cargas arbitrarias, sino guías para vivir una vida de bendición, santidad y comunión con Él. Amén. La obediencia, entonces, es la respuesta natural a su amor y gracia redentora y abre la puerta a experimentar la plenitud de sus bendiciones. Amén. Bien. 26, 11 y 12. Dice, y yo pondré mi Mishkan entre ustedes, y mi alma no los aborrecerá, sino yo caminaré entre ustedes y seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Amén. Hermanos amados, esta es una de las promesas culminantes de las bendiciones por la obediencia. La presencia íntima de Adonai morando y caminando en medio de su pueblo es el mayor regalo, ¿verdad? Evoca la imagen del jardín del Edén, donde Elohim caminaba con Adán y con Java, ¿verdad? Es en realidad la meta final de la redención. Y esta promesa, mis hermanos, se encuentra
un cumplimiento profundo en Yeshua, ¿verdad? Quien es Immanuel, es Elohim con nosotros, ¿verdad? Yohanan nos escribe en un capítulo muy conocido por nosotros, Yohanan 1:14, y dice que y la palabra se hizo carne y habitó, quedó, descansó, descendió entre nosotros y nosotros contemplamos su cabot, su gloria, ¿verdad? El esplendor de Elohim. Amén. Y además nos dice que aquel verbo fue hecho carne e hizo suká, tabernaculizó entre nosotros, ¿verdad? Amén. Además, el Ruach HaKodesh ahora mora en los creyentes, ¿verdad? Como podemos leer en 1 Corintios 3:16, que dice que no saben ustedes que son templo de Adonai y que el Ruach HaKodesh vive en ustedes, es decir, somos el templo de Adonai y el Ruach mora en nosotros, amén. Y la promesa final la encontramos en Apocalipsis 21:3, ¿verdad? Que nos dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Adonai con los hombres y habita en medio de ellos y ellos serán su pueblo y él mismo Adonai con ellos será su Elohim, amén. Eso léanlo por favor, es hermoso. Está en Apocalipsis 21:3. Hermanos amados, el deseo más profundo de Adonai es tener una comunión íntima con su pueblo, ¿verdad? Su presencia es la bendición suprema del plan de redención desde el Sinaí hasta Yeshua y la Nueva Jerusalén. Está orientado a restaurar esta comunión perdida por el pecado. Caminar con Adonai, hermanos amados, es el pináculo de la vida espiritual. Amén. Bien. Entonces, continuemos. 26, 44 y 45. ¿No? Vamos a ir a Vaikra 26, 44 y 45. Entonces nos dice, aun a pesar de todo esto, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente y así romper mi pacto con ellos, porque yo soy Adonai, su Elohim. Más bien, dice el versículo 45, por amor a ellos, yo me acordaré del pacto de sus padres a quien saqué de la tierra de Egipto, con las naciones mirando, para que yo pueda ser su Elohim, yo soy Adonai. Amén. Bien. Entonces vemos que incluso después de la terrible lista de maldiciones por la desobediencia, que incluye el exilio, Adonai, hermanos amados, ofrece esta promesa de esperanza. Su fidelidad al pacto es inquebrantable. A pesar del pecado de Israel, Él no los abandonaría, ¿verdad?, por completo, sino que recordaría su pacto y eventualmente lo restauraría. Rab Shaul aborda la cuestión de la fidelidad de Adonai hacia Israel en Romanos 11, 1 y 2, cuando nos dice, Romanos 11, 1 y 2 dice, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Ni se les ocurra la idea, nos dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Elohim, nos dice, no ha repudiado a su pueblo, el cual escogió desde antes del principio del mundo. Y pregunta, ¿o no saben lo que el Tanakh dice de Eliyahu, de Elías? Él implora a Elohim en contra de Israel diciendo, y Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Adonai. Entonces, hermanos, la fidelidad de Adonai a su pacto con Israel es la base de nuestra esperanza en su fidelidad al nuevo pacto en Yeshua. Si Él es fiel a Israel a pesar de su desobediencia, también será fiel a nosotros, ¿verdad? Y es que Adonai es un Elohim de fidelidad inmutable, ¿verdad? Gesed ve'emet. Su amor pactual no depende de la perfección humana, sino de su propio carácter. Aunque el pecado tiene consecuencias, ¿verdad?, su misericordia triunfa sobre el juicio para aquellos, hermanos amados, que se vuelven a Él, ¿verdad? Y esta promesa es un ancla para el alma, ¿verdad?, asegurándonos que su plan redentor para Israel y para todos los que están en Yeshua no va a fallar. Amén. Bien, continuemos. Vaikra 27, vamos a leer el versículo 2. Dile a los hijos de Israel, si alguno hace un voto a Elohim claramente definido de darle una cantidad igual al valor de un ser humano. Amén.
Bien, esta sección, mis hermanos amados, trata sobre los nedarim, que son los votos, y los arajim, que son las valoraciones. Una persona podía dedicarse a sí misma a otra persona, así como un hijo, al servicio del santuario, o hacer un voto que implicaba el valor monetario de una persona. Estas leyes proveían una manera de cumplir tales votos mediante un pago equivalente si el servicio directo no era práctico. Mostraba la seriedad de las promesas hechas a Adonai. Si bien Yeshua advirtió contra hacer votos a la ligera, como está escrito en Mateo 5:33 al 37, el principio de dedicación total a Adonai es central en el Brit Hadashah, ¿verdad? Rab Shaul nos exhorta en Romanos 12:1, nos dice que, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que ofrezcamos a nosotros mismos como sacrificio viviente, ¿verdad? Apartados para Adonai, porque nos dice eso, le va a complacer a él y es una lógica adoración al templo para ustedes. Entonces, hermanos, nuestra vida entera es una ofrenda a Yud Hei Vav Hei en respuesta a su gracia, ¿verdad? Yeshua mismo es el cumplimiento perfecto de la dedicación, habiéndose ofrecido a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Adonai toma en serio las promesas y compromisos que le hacemos. La dedicación a él es un acto importante en la adoración. Estas leyes, aunque específicas a un contexto cultural y nos recuerdan, hermanos amados, el valor que Adonai pone en la consagración y el cumplimiento de nuestra palabra dada a él. Hoy nuestra mayor dedicación es la de nuestros corazones y vida al servicio de Yeshua. Amén. Bien, volvamos a la Torah. 27:9. Si el voto es por el valor de un animal del tipo usado, cuando el pueblo trae una ofrenda a Adonai, todo lo que una persona dé de tales animales a Adonai será Kadosh. Amén. Bien, entonces los animales dedicados a Adonai para sacrificio se consideraban Kadosh, santos, apartados exclusivamente para él, y no podían bajo ninguna circunstancia ser sustituidos por un inferior ni redimidos de la misma manera que una persona o un animal impuro. Esto subraya, mis amados hermanos, la santidad de lo que se consagra a Yud Hei Vav Hei. Yeshua sabemos que es el Cordero de Yud Hei Vav Hei, Cordero de Adonai, la ofrenda perfecta y santa, como nos dice Yohanan 1:29 y Hebreos 9:14. Kefa, Pedro, nos dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso está en 1 de Pedro 1:19. Entonces, como creyentes, somos llamados a ser santos, kedoshim, apartados para Adonai. Amén. Leamos 1 de Kefa 1:15-16. Anoten esto. 1 de Kefa 1:15-16. Dice: vivan una vida completamente kadosh, porque kadosh es aquel que los ha llamado. Puesto que el Tanakh dice: sean kedoshim, porque yo soy kadosh. Amén. Bien, entonces vemos que Adonai es santo y todo lo que se le dedica adquiere un carácter de santidad, ¿verdad? Esto, mis hermanos, nos enseña la importancia de la pureza y con la consagración en nuestra relación con él, ¿verdad? El sacrificio de Yeshua fue supremamente santo y a través de él nosotros también somos santificados y llamados, casi estornudo, y llamados a vivir vidas apartadas para su cabot, para su gloria. Amén. Bien, avancemos. 27:30, vamos a ir hasta el versículo 30. Dice: toda décima parte dada de la tierra, ya sea de cera, plantada o fruto de los árboles, pertenece a Adonai, es Kadosh para Adonai. Amén. Bien, acá ya estamos hablando del maaser, del diezmo, que era una décima parte de todos los productos de la tierra y del ganado, que
pertenecían a Adonai. Se utilizaba para el sustento de los levitas y los sacerdotes, ¿verdad? Y para el cuidado de los pobres. Era un reconocimiento de que toda provisión venía de Adonai y una expresión de gratitud y obediencia. Yeshua afirmó la práctica del diezmo mientras criticaba la hipocresía de los fariseos que descuidaban. Mateo 23 nos dice, y lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Así se refería a él, ¿verdad? Entonces, el principio de dar generosamente y con alegría para la obra del Adón y el sustento de aquellos que ministran el Evangelio se mantiene en el Nuevo Pacto, como está escrito en 1 Corintios 9, 13, 14, ¿sí? Y 2 Corintios 9, 7. Entonces, nuestra ofrenda, hermanos amados, es una respuesta de adoración y gratitud por la provisión de Adonai. Hermanos, Adonai es el dueño de todo y nos llama a ser mayordomos fieles de lo que Él nos confía. Amén. Bien, continuemos. 27:34. Estos son los misvot, los cuales Adonai dio a Moshe para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y cada vez que terminamos un libro de la Torah, decimos, Hazak, Hazak, Beniz Hazek, sé fuerte y seremos fortalecidos. Amén. Hermanos amados, con esta frase concluye el libro Vaikra Levítico y reafirma el origen divino y la autoridad de estos mandamientos, dados a través de Moshe en el Sinaí. Es un sello de autenticidad y un llamado a la obediencia, ¿verdad? Yeshua declaró en Mateo 5:17 que no penséis, dice él, que he venido a abrogar la Torah a los profetas. No he venido a abrogar, sino he venido a mostrarles el correcto cumplimiento, ¿verdad? Entonces vemos que el Brit Hadashah, mis amados hermanos, no anula la Torah, sino que revela su pleno significado y propósito en Yeshua. Los mandamientos de Adonai siguen siendo relevantes, pero ahora los entendemos y vivimos a través del lente de nuestro Mashiach y con el poder del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Hermanos amados, la palabra de Adonai es divina y es eterna. Sus mandamientos son una expresión de su sabiduría y de su amor, diseñados para nuestro bien y su gloria, ¿verdad? La conclusión de Vayikra nos recuerda la importancia de recibir y obedecer la palabra de Adonai como la revelación de su voluntad para nuestras vidas, entendiendo que Yeshua es la clave para interpretarla y vivirla, ¿verdad? Hermanos amados, estas dos porciones, Behar y Bejukotai, son inmensamente ricas en enseñanzas para nosotros hoy en día, empezando con nuestra emuná, con nuestra fe obediente. Y es que debemos fortalecer nuestra confianza en Yeshua como el Mashiach prometido. Esto implica reconocer que Él es nuestro jubileo viviente, nuestro Yobel viviente, ¿verdad? Así como el Yobel traía liberación y restauración, Yeshua nos ha liberado de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Nos ha devuelto nuestra herencia espiritual y ha cancelado la deuda que teníamos con la justicia divina, ¿verdad? La promesa de provisión durante la Shemitah, descrita en Vaikra 25:21, nos desafía a una emuná radical, ¿verdad? Debemos creer que si buscamos primero su reino y su justicia, todas nuestras necesidades van a ser suplidas. Esto significa tomar decisiones basadas en la obediencia a sus principios, incluso cuando parezcan contrarias a la sabiduría, ¿verdad? A esa sabiduría del mundo, confiando en que Él es fiel para proveer. Pensemos, hermanos, en áreas donde Adonai nos llama a confiar en Él de manera radical, ¿verdad? Debemos tener una generosidad sacrificial, descanso en su soberanía, en medio de la ansiedad económica, dedicar tiempo al estudio de su palabra y a la oración, en vez de llenarlo con cualquier otra actividad, ¿verdad? Y eso nos lleva a la obediencia. Debemos vivir en obediencia a los mandamientos de Adonai. Y esto no es un intento de ganar la salvación, porque sabemos que por gracia es porque mediante la fe en Yeshua, ¿verdad?, hemos ganado.
sino una respuesta de amor y gratitud por la redención que ya hemos recibido, como dice Yohanan 14:15. Nuevamente, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Por su parte, Bejucotai nos muestra que la obediencia trae bendición y la desobediencia consecuencias negativas. Esto no es un sistema de trueque con Adonai, sino el diseño divino para la vida. Amén. Los mandamientos de Adonai son como las instrucciones del fabricante, ¿verdad? Por decir algo, para vivir de manera óptima. Cuando caminamos en sus caminos, experimentamos su shalom, ¿verdad? Su plenitud y su presencia, como está escrita en Vaikra 26:12. Debemos pedir a Ruach HaKodesh que escriba su Torah en nuestros corazones, como está escrito en Jeremías 31:33, ¿verdad? Capacitándonos para vivirla, no por obligación, sino por deleite y amor. Amén. Y es que, hermanos, la obediencia comienza con un corazón rendido que dice: heme aquí, envíame a mí y hágase tu voluntad. Amén. Pero también queremos ser imitadores, seguidores de Yeshua, y por lo tanto debemos imitar su ejemplo, ¿verdad? Y imitar el ejemplo de Yeshua es nuestro llamado supremo, porque Él es la Torah viviente, ¿verdad? Debemos imitarlo en nuestras relaciones. Las leyes de Béjar sobre el cuidado del hermano empobrecido, por ejemplo, el trato justo a los siervos y la no opresión encuentran su máxima expresión en el ministerio de Yeshua. Él comió con pecadores y recaudadores de impuestos, sanó a los enfermos, defendió a los marginados, ¿verdad? Entonces acá debemos preguntarnos cómo tratamos a los hermanos más pequeños en nuestras comunidades, en nuestras oficinas, en nuestro grupo de amigos, en nuestra quejilá, y finalmente en el mundo con la gente que nos rodea, ¿verdad? ¿Mostramos la compasión de Yeshua y su justicia? Si somos seguidores de Yeshua, también lo seguimos en nuestras decisiones, además de las relaciones que ya hemos hablado. Yeshua siempre buscó la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces nuestras decisiones, grandes o pequeñas, deben pasar por el filtro de: lo que voy a hacer va a glorificar a Adonai, y preguntarnos qué haría Yeshua en esa situación. Amén. También lo glorificamos a Yeshua, lo seguimos cuando tenemos un propósito de nuestra vida, ¿verdad? Y es que Yeshua, por ejemplo, vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, y a predicar, como hemos leído al principio, el año agradable de Adonai, ¿verdad? Haciendo referencia a Isaías 61. Nuestro propósito, hermanos, como sus seguidores, es participar en su misión redentora, proclamando las buenas nuevas de su reino, ¿verdad? Viviendo vidas que reflejen su amor y su justicia, y siendo agentes de reconciliación y restauración en un mundo quebrantado. Esto implica ser sal y luz, ¿verdad?, en cada esfera de influencia. Amén. Y a manera de conclusión, amados hermanos, mencionarles que las parashot, Bejar y Bejucotai, nos presentan un cuadro vívido del corazón de Adonai por su pueblo, ¿verdad? Un Adonai que desea justicia, misericordia, descanso, redención y, sobre todo, una relación íntima con aquellos a quienes ha llamado. Estos principios encuentran su cumplimiento y máxima expresión en Yeshua, nuestro Mashiach. Él es nuestro descanso sabático, nuestro jubileo libertador, aquel que por su obediencia perfecta nos ha traído las bendiciones del pacto y nos ha librado de la maldición de la ley, ¿verdad? Como dice Gálatas 3:13. Estas porciones nos invitan a vivir en expectación gozosa del retorno de Yeshua, cuando el jubileo final será proclamado y toda la creación será restaurada. Amén. Entonces, mientras esperamos, somos llamados, hermanos amados, a participar activamente en la construcción de su reino aquí en la tierra, viviendo los principios de la Torah, el amor a Adonai y el amor al prójimo, bajo la guía del Ruach HaKodesh. Amén. Que nuestras vidas, hermanos amados, sean un testimonio de la fidelidad de Adonai, de la libertad que se encuentra en Yeshua y de la esperanza del reino venidero. Amén.
Amados hermanos, con esto habríamos concluido la lectura y reflexión de estas dos hermosas porciones de la Torah, Behar y Bejucotai. Pidiéndole a nuestro Abacadosh que, si está en su infinita misericordia y amor por nosotros, nos pueda reunir el siguiente séptimo día para continuar con las siguientes lecturas de la Torah semanal. Amén. Será con nosotros hasta el siguiente Shabbat. Shavuot Tov.